Muy buenos días, estimados colegas contadores, empresarios y público en general. Hoy estamos en un video más compartiéndoles los temas en relación a la norma internacional de auditoría, específicamente en la NIA 240. Hoy vamos a hablar de las responsabilidades del auditor en la auditoría de estados financieros con respecto al fraude. Mi nombre es Pedro Amaro, estamos en Ciudad Guayana, julio 2018. Bien, el alcance de esta NIA trata en relación con los riesgos de error material debido a fraude. Desarrolla el modo de aplicar la NIA 315 revisada y la NIA 330 en consideración a identificar y valorar los riesgos y las respuestas a los riesgos por el auditor, específicamente en materia de fraude. Los objetivos de esta NIA 240 van en tres grupos principales. Uno, identificar y valorar los riesgos de fraude, obtener la evidencia de auditoría, sería el segundo punto, mediante el diseño e implementación de las respuestas apropiadas. Y un tercer punto, responder adecuadamente al fraude o a los indicios de fraude identificados durante la realización de la auditoría. Cada NIA, para su mayor comprensión, tiene unas definiciones claves que le permiten al auditor fortalecer ese juicio profesional. Dentro de las definiciones de la NIA 240 tenemos dos. A, fraude. Fraude es definido según la norma internacional de auditoría y control de calidad, edición 2013, en español, como un acto intencionado realizado por una o más personas de la dirección, los responsables del gobierno de la entidad, los empleados o terceros, que conlleve la utilización del engaño con el fin de conseguir una ventaja injusta o ilegal. B, factores de riesgo de fraude. Hechos o circunstancias que indiquen la existencia de un incentivo o elemento de presión para cometer fraude o que proporcionen una oportunidad para cometerlo. Hay tres indicios de fraude o tres respuestas del por qué las personas cometen fraude. Una, la necesidad de cometer fraude. Otra, la justificación. Y tercero, tiene que ver con la oportunidad. Al fallar en las entidades los controles, hay mayor oportunidad de que las personas cometan fraude. La característica fundamental del fraude viene siendo la acción subyacente que da lugar a la incorrección de los estados financieros que sea intencionada. Dentro de los tipos de incorrecciones intencionadas tenemos información financiera fraudulenta y apropiación indebida de los activos. El auditor no determina si se ha producido efectivamente un fraude desde el punto de vista legal. Solo él va a determinar que si hay fraude, ¿verdad? Va a determinar que esto lo va a ayudar a no dar una opinión errónea de los estados financieros cuando realmente hay una incorrección significativa debido a fraude. Responsabilidad en relación con la prevención y detección del fraude. El principal responsable es el gobierno corporativo, la dirección de la entidad. Dentro del gobierno corporativo están los órganos internos, juntas de accionistas, junta directiva o la administración desde el gerente general. ¿Okay? Digamos, el peldaño más alto de la jerarquía en las organizaciones, son los responsables. Y ellos son responsables de crear una cultura de honestidad y comportamiento ético a toda la comunidad de colaboradores de la entidad. Persuadir a estas personas a través de darle ciertas conferencias, charlas, donde ellos tengan la noción de el peligro, o sea, lo que implica que ellos cometan fraude y que la empresa tiene los controles suficientes como para detectarlo y sancionar a los responsables. Y esto se va a reforzar con una supervisión activa. Por ejemplo, cámaras en la empresa, por decir algo. El auditor tiene una responsabilidad vital y esto es porque el fraude, al ser un riesgo significativo, el auditor pudiera estar dando una opinión errónea de que los estados financieros están razonablemente en cumplimiento con un marco de información financiera libre de errores materiales debido a fraude o error, y el fraude es mucho más delicado. Fíjense que la responsabilidad en relación a la prevención y detección de fraude, cuando ocurre un riesgo de fraude, es mucho mayor
al riesgo de error. Si hacemos una comparación, el riesgo de error es mucho más sencillo de determinarlo al cotejar los documentos o partidas que alimentan las transacciones con relación a los registros contables y se puede evidenciar más fácil el error. Pero cuando es un error por fraude o un riesgo de fraude es mucho mayor, y esto se debe a que el fraude puede conllevar a planes sofisticados y cuidadosamente organizados para su ocultación. Puede ocurrir que organicemos y planifiquemos muy bien y ejecutemos muy bien la auditoría, pero se hace mucho más difícil poder detectar fraude. En el caso de los tipos de fraude, ¿quién lo comete? Si el fraude viene siendo cometido por la dirección, el riesgo de detección del auditor es mucho mayor cuando hay un riesgo de fraude por la dirección, a que si lo estuviese realizando un empleado diferente a lo que es el gobierno corporativo o la dirección de la entidad. El riesgo de que el auditor no detecte una incorrección material debida a fraude es mucho mayor entonces en el caso de la dirección. Esto porque la dirección normalmente ocupa una posición que le permite directa o indirectamente manipular los registros contables. Y no es lo mismo, el fraude que va a cometer la dirección impacta más a nivel generalizado en los estados financieros, mientras un empleado se roba un lápiz, algo insignificante comparado con toda la totalidad de los activos o del patrimonio neto de la entidad, el director de la empresa seguramente está agarrando un pedazo de la torta mucho más grande y mucho más significativo que afecta, y ellos van a buscar eludir los controles para que no sean descubiertos. La capacidad del auditor para detectar el fraude va a depender de ciertas características o situaciones que estén ocurriendo también. Por ejemplo, la pericia del que lo comete, el grado de experticia que tenga el perpetrador del fraude va a ser vital para no ser descubierto por el auditor. También la frecuencia y el alcance de la manipulación. Si son fraudes que se cometen constantemente, puede ser mucho más sencillo llevar la pista hasta llegar al fraude, a la detección de fraude, que el auditor llegue a esta detección. El grado de colusión, la norma lo señala como aquel grado de confabulación que tienen varias partes de la entidad, todas colocándose de acuerdo para tener una coartada y darle una información al auditor, que este auditor no pueda detectar realmente el fraude. La dimensión relativa de las cantidades individuales o manipuladas y el rango jerárquico de las personas que están implicadas. En todo momento, el escepticismo es vital. Procedimiento de valoración del riesgo y actividades relacionadas. Dentro de los requerimientos, el auditor aplicará procedimientos con el fin de obtener información para identificar los riesgos de error material debido a fraude. Esto en conformidad con la NIA 315. El auditor va a indagar sobre si la dirección ha realizado la valoración de riesgo de las partidas que puedan contener en los estados financieros. ¿Cuál es la valoración por parte de la dirección? ¿Qué información previa tiene la dirección? Entonces nosotros vamos a pedirle manifestaciones escritas antes de hacer la planificación de auditoría en materia de riesgo, para nosotros saber si han sido valorados e identificados algunos riesgos por la dirección previo a la auditoría, para saber un poco los antecedentes y saber hacia dónde orientar las investigaciones con respecto a fraude. Segundo, el proceso seguido por la dirección para identificar y dar respuesta a los riesgos de fraude. Si realmente identificó un fraude antes de la auditoría, la dirección, ¿cómo la dirección dio respuesta a ese fraude? Y la manera como esto específicamente va a impactar en las afirmaciones contenidas en los estados financieros. Y tercero, la comunicación por la dirección a los responsables del gobierno de la entidad y empleados. En todo momento el auditor tiene que estar seguro de que toda la información que va bajando desde la dirección hasta el peldaño de menor jerarquía en la organización, se está llevando a la comunicación desde el supervisor, el gobierno de la entidad, da las directrices y va llevando todas las informaciones a los diferentes departamentos de la estructura organizacional. Eso es lo que el auditor debe comprender, cómo funcionan los controles, cómo funcionan los aspectos de
de identificación y valoración y respuestas de fraude por parte de la dirección antes de iniciar el proceso de auditoría. Esto lo va a ayudar mucho al auditor a planificar la auditoría de manera adecuada. En cuanto a la presunción de ingresos, tenemos que una de los temas para identificar y valorar los riesgos de incorrección debido a fraude viene siendo la presunción de los ingresos. Y esto se da a través de 3 posibilidades que tiene el auditor de plasmar en sus investigaciones y documentar, que tiene que ver, 1, con la sobrevaloración de los ingresos. Esto ocurre cuando su reconocimiento anticipado como veníamos explicando, la sobrevaloración de los ingresos viene dada a través de algunos elementos de presión o incentivos que pueda tener la entidad. Por ejemplo, la entidad pide créditos bancarios y sobreestima los ingresos, sobrevalora los ingresos a lo que realmente facturó en el año, debido a que si el patrimonio está sumamente abultado, es posible que engañen a los analistas bancarios para pedir créditos más onerosos. Y esto es un elemento de presión o incentivo que el auditor debe identificar, haciendo las pruebas pertinentes. La infravaloración de los ingresos que de lo que correspondió con la actividad, las afirmaciones de la contabilidad están por debajo a lo que realmente facturó. Esto se debe al traspaso indebido de ingresos de un periodo posterior o evasión tributaria. O sea, nosotros estamos viendo que las cuentas bancarias pudieran estar mucho más altas a lo que están facturando, lo que tienen en la partida de ingresos, y esto debido a la evasión tributaria que pueda estar habiendo para bajar lo que es el impuesto sobre la renta anual o impuesto a la ganancia. En el caso de que el auditor, dentro de las pruebas y dentro del diagnóstico que realizó, no considere que haya presunción de los ingresos, entonces el término que utiliza la norma es la presunción refutada de los ingresos. En el caso de que haya un solo tipo simple de transacción generadora de ingresos, ingresos por arrendamiento procedentes de una única propiedad arrendada sería un ejemplo. O sea que si las transacciones de ingresos son sencillas y es prácticamente va hacia un solo cliente, o sea, hay distintos tipos de juicios que tiene que tener el auditor, pero en todo momento, si hay presunción refutada de los ingresos, el auditor debe documentar esta presunción. Así lo establece la norma NIA 240. En cuanto a los controles, como ya les había indicado, los fraudes son riesgos significativos y para poder realizar identificación y valoración de los riesgos en materia de fraude sobre los controles, nosotros los auditores debemos tener conocimiento de los controles. Nosotros tenemos que saber si tienen manuales y procedimientos de políticas y procedimientos administrativos, contables. Si no los tienen, igual hay que recoger una data, hacer indagaciones y poder recabar información para conocer los controles. Incluidas las actividades de control que sean relevantes en la ponderación de los riesgos de fraude. Al realizar dicha ponderación, es posible que la dirección llegue a la conclusión que no es eficaz en términos del costo diseñar, implementar y mantener un determinado control. Si esto es así, entonces el auditor conocerá si la dirección ha decidido conscientemente aceptar los riesgos asociados a una falta de segregación de funciones y debe identificar los factores de riesgo. En cuanto a las respuestas a los riesgos valorados de incorrección material debido a fraude, tenemos los requerimientos. El auditor, para dar respuestas globales, el auditor asignará y supervisará al personal teniendo en cuenta los conocimientos, la capacidad y calificación de las personas responsables. Evaluará si la selección de aplicación de políticas contables por parte de la entidad inducen a estados financieros fraudulentos. Introducirá un elemento imprevisible o un elemento sorpresa en la selección de la naturaleza, el momento de la realización y la extensión de los procedimientos de auditoría. Dentro del tema de respuestas y riesgos de valoración y corrección material debido a fraude, un requerimiento es el manejo de la elusión de los controles por parte de la dirección, o sea, diagnosticar si hay elusión de los controles por parte de la dirección.
Entonces el auditor va a tener que diseñar y aplicar procedimientos de auditoría para estos fines. Comprobar la adecuación de los asientos del libro diario registrados en el libro mayor, así como de otros ajustes realizados para la preparación de los estados financieros. Él hará indagaciones con el personal, realizará ciertos muestreos y comprobación de los asientos. 2. Revisar las estimaciones contables en búsqueda de sesgos. Sesgos tienen que ver con desviaciones. Y evaluar sus circunstancias en relación con el fraude. Hay una NIA 540 que trata las estimaciones, la auditoría de estimaciones contables. O sea que es importante y ver cómo se adecua en la parte de dilución de controles y en materia de fraude. 3. Evaluar si el fundamento empresarial de las transacciones inusuales, complejas o ajenas a la naturaleza del negocio o que no existan, indica que pueden haberse registrado con el fin de engañar. Por ejemplo, transacciones inusuales. Nosotros hacemos dentro de nuestros procedimientos analíticos de enero a diciembre todas las evaluaciones de ingresos, costos y gastos, por ejemplo, para la parte del rendimiento, del estado de resultado integral. Entonces nosotros vemos que, por ejemplo, gastos de mantenimiento de instalaciones de enero a noviembre, montos muy bajos o sencillamente no hay monto. A diciembre, por ejemplo, vemos un gasto excesivo, abultado, de mantenimiento de gastos de instalaciones a una empresa, por ejemplo, que esté alquilando, que el local no sea de ellos, y no esto nos da una señal de que posiblemente estos estados financieros se están registrando de manera de engañar a terceros con el fin de obtener una ventaja injusta o ilegal. Por ejemplo, estas cuentas de mantenimiento de instalaciones abultadas en diciembre es una transacción inusual y normalmente da a pensar al auditor con un escepticismo profesional de que están eludiendo o evadiendo impuestos. O sea, preparando a última hora, el último vez, la contabilidad para que dé un rendimiento menor y puedan pagar menos impuestos. Entonces, este sería uno de tantos ejemplos que se pueden dar en materia de transacciones inusuales y que nosotros a través de procedimientos analíticos vamos a ir detectando. También la experiencia en materia de auditoría. Dentro de la evaluación de la evidencia de auditoría, el auditor evaluará cualitativamente si los procedimientos analíticos que se aplican en una fecha cercana a la finalización de la auditoría indican un riesgo de error material debido a fraude no reconocido previamente. Entonces, nosotros como auditores nos vamos a preguntar, ¿las valoraciones a los riesgos son adecuadas y la evidencia es suficiente? De no ser así, se debe empezar de nuevo con la planificación y replantear. Y hacer las comunicaciones con el gobierno corporativo y la dirección de la entidad sobre replantear y abarcar más horas de auditoría y hacer nuevos enfoques, porque de hecho, al detectar un fraude que no fue realmente, o un riesgo de fraude que no fue realmente planificado, este riesgo de fraude puede traer o que contamine otras partidas contables. Es decir, el fraude no es aislado. Es un caso que no suele producirse de manera aislada. El auditor evaluará las implicaciones de los errores con otros aspectos de la auditoría y otras transacciones o partidas contables. Ya para finalizar, otros requerimientos. La norma requiere manifestaciones constantes, manifestaciones escritas por parte de la dirección y gobierno de la entidad. Nosotros los auditores vamos a solicitarles manifestaciones escritas para evaluar sus controles, para ver cómo ellos evalúan sus controles, cuáles son los procedimientos que tienen de controles internos para mitigar el fraude, entre otras manifestaciones escritas. Cuando haya negativa de respuestas de la entidad, entonces la entidad debe documentar por qué realmente no la está haciendo y nosotros lo hacemos a través de manifestaciones escritas. También la comunicación a la dirección y a los responsables del gobierno de la entidad en todo momento, sobre todo en materia de replantear algunos procedimientos de auditoría que no estaban planificados. Comunicación a las autoridades reguladoras y de supervisión. Todo esto para documentar el procedimiento de auditoría. Muchísimas gracias. Este ha sido el video de hoy, cortesía de Amaro Franco y Asociados. Aquí tenemos nuestros datos de contacto, correo y números telefónicos en Venezuela. Para nosotros realmente es un placer haber estado con ustedes en este video, pidiéndoles siempre que le den me gusta, compartan también los videos con la comunidad de contadores y de empresarios
Y bueno, se me cuidan. Feliz